¿Grabando? Sí, ok. Entonces, empecemos. Ahora. Bueno, empezamos con... opción del puntero, pluma. Ahí está. En biología, bueno, la semana 13, la próxima semana vendría a ser un banqueo, ¿ok? Ahora, empecemos por la parte de desarrollo del ojo. ¿Este en qué semana se va a dar? En la cuarta semana, ¿ok? ¿Qué va a ser lo primero que aparezca? Tenemos aquí los surcos ópticos. Esto va a ser nuestro indicio de que obviamente vamos a tener ojos. Luego yo les había comentado que, aquí vendría a ser una G, que iba a haber varias cosas, varias estructuras de la anatomía del embrión se iban a formar a raíz de pliegues y dilataciones. Acá lo tenemos. Van a aparecer los surcos ópticos en los pliegues neurales. Estos se van a transformar en dos vesículas ópticas y estas dos vesículas van a conectar al encéfalo anterior y van a adelgazar para formar tallos ópticos. El ectodermo superficial, que vendría a ser la parte como de la piel, de vesícula, forma la placa del cristalino. No se preocupen por todas estas estructuras porque las vamos a ver más adelante. Más o menos este es como el proceso de como una introducción para ver cómo se van a formar. Porque de ahí vamos a ver tanto cristalino, iris, etcétera. Estos se van a acercar y se van a fusionar con los bordes de fisura óptica y los vasos hialoideos. Esto apréndanselo bien, porque estos vasos hialoideos van a quedar dentro del nervio óptico. Y si saben, bueno, cuando vean Anato 2 van a ver que dentro del nervio óptico va a haber una arteria que va a estar pasando por ahí, ¿ok? Entonces, los vasos hialoideos se van a como que van a como cortarse en un punto, más adelante lo vamos a ver, van a cortarse en un punto y a partir de cuando se corte van a recibir otro nombre, que ya no van a ser vasos hialoideos. O sea, estos tienen que cambiarse, ¿ok? No pueden quedarse así. Ahora, se forma el nervio óptico, los vasos hialoideos, aquí está lo que les había dicho, vasos hialoideos que en un futuro será arteria central de la retina. Bueno, todo este vaso va a cruzar, o sea, va a ir así de largo y va a desaparecer porque no debe haber nada dentro del humor vítreo, parte importante del ojo que lo vamos a ver más adelante. Si esto persiste, obviamente tiene que ser tratado porque lo normal es que desaparezca. Ahora, las arterias hialoideas van a irrigar la capa interna de la cúpula óptica, ¿ok? El ectodermo se va a unir con el tejido nervioso y formar cristalino. En teoría, ¿qué vendría a ser? Ectodermo más tejido nervioso, placa de cristalino, en resumen. El diencéfalo, sistema nervioso, cúpula de vesícula óptica que se ha formado, va a cubrir el ectodermo, o sea, la piel del embrión. Les había mencionado que habían tres capas importantes, la voy a volver a recordar: mesodermo, endodermo y ectodermo. El ectodermo tenía parte importante del sistema nervioso y ahora vemos que también la piel. Y entonces se van a cubrir tanto el sistema nervioso como la cúpula de la vesícula óptica y va a haber una unión donde va a formar el cristalino en la placa neural. Perdón, va a formar el cristalino de la placa del cristalino. Para que se dé todo esto, ¿qué es importante? Este gen, el PAC6. La verdad es que al doctor le gusta siempre poner esas cositas de gen, etcétera, cosas que son para mí memoria, porque no, o sea, no encuentro la forma en la que te puedas aprender esto, es decir, el nombre del gen, de una manera eh, como que por procesos, ¿ok? Entonces, PAC6, regulador del ojo, que al inicio, esto obviamente va a estar junto, los ojos van a ser juntos, va a ser solo uno, y va a haber otro gen que va a ser importante para que estos se separen. ¿Cómo se llama? SHH. Y bueno, otro gen más, el FGF, va a dar la diferenciación de la retina neural. De acá, ¿qué quiero que se aprendan sí o sí ahorita? Y lo de ahí lo aprenden después. Cuarta semana, luego los surcos ópticos, primer indicio, luego pliegues neurales y vesículas ópticas. Estas vesículas ópticas se adelgazan y va a conectar con el encéfalo anterior y van a adelgazar para formar tallos ópticos. Luego, el ectodermo, su parte superficial, va a formar la placa del cristalino, se va a acercar, fusionar entre bordes y van a estar ahí los vasos hialoideos. Estos vasos hialoideos tienen que convertirse ¿en qué? En arteria central de la retina. Importante. Eso tiene que estar sí o sí. Porque va a ir por dentro de ¿qué? Del nervio óptico. Aquí está, lo vuelvo a señalar otra vez. Entonces, si cruza dicho vaso, va a desaparecer. Entonces, ¿por qué debe desaparecer? Porque el humor vítreo no tiene que contener nada adentro. Si es que no desaparece, tiene que ser tratado. Las arterias hialoideas, que en un futuro van a ser arterias centrales de la retina, van a irrigar la capa interna de la cúpula óptica. El ectodermo se une con tejido nervioso, es decir, ectodermo más tejido nervioso, placa de cristalino.
Y bueno, de ahí los genes de aquí. Eso es el desarrollo del ojo. Ahora, formación del cristalino. En el gráfico se va a ver el diencéfalo o tejido neural. Este va a ser una evaginación. Aquí está la evaginación que trata de unirse ¿con qué? Con el epitelio superficial y el ectodermo superficial. Aquí están ambos. Entonces, se va a empezar a introducir esto dándole una evaginación y una invaginación. Entonces va a pasar que el tejido neural, que es el neuroectodermo, va a empezar a formar una copa. Miren, acá ya hay una copa, literalmente acá ya hay una copa, pero se va a ir formando poco a poco. Entonces, se va a adelgazar la unión que tiene con el diencéfalo y esto va a ser el futuro nervio óptico. Esta cosa, aquí lo vemos, miren, aquí está separadísimo, acá prácticamente no hay eso. Y acá ya se va adelgazando dicha unión hasta que esté totalmente delgada y va a ser el futuro nervio óptico. Que por ahí, ¿qué van a estar? Vuelvo a recordar, los vasos y aloideos. De los vasos y aloideos a futuro, ¿qué va a ser? La arteria central de ahí. Entonces, em, si el nervio óptico ya se está reduciendo para formar esa copa, va a haber una parte del ectodermo superficial que va a reingresar y va a formar una placoda. Es decir, el ectodermo superficial vuelve a ingresar, aquí está, vuelve a ingresar y va a formar una placoda, ¿ok? Entonces, dicha placoda se le llama placoda del cristalino. Y luego se va a perder la comunicación con esto, ya vemos que se ha perdido la comunicación con esto y va a regenerar epitelio en la superficie. Aquí está. Ya se perdió la comunicación, ahora hay epitelio en la superficie. Entonces, va a quedar el cristalino solo dentro de esta copa. Prácticamente es un... A ver, resumen. Esto se va a tratar de unir. Cuando se una, va a formar el nervio óptico. Ya tenemos aquí la copa. El ectodermo superficial va a ser una evaginación, es decir, invaginación, perdón, quiere entrar adentro de dicha copa. Y cuando ya logra entrar, se va a regenerar y ya va a haber un espacio cerrado aquí. Entonces, dentro de dicha copa va a estar el cristalino. ¿Ok? Eso nada más. Ahora sí, importante, a estructuras del mismo ojo. El nervio óptico, ¿por qué es importante? Este nervio óptico es súper importante. ¿Por qué? Porque si te da un glaucoma, vas a perder la visión progresivamente. ¿Ok? Entonces, ya habíamos visto que adelgazaba. Habíamos visto aquí que iba a estar abierto, acá lo vemos abierto, y luego va a adelgazar. Entonces, los vasos sanguíneos que irrigan la cámara posterior hasta anterior, que va a ser lo que se iba a transformar en un futuro a arteria central de la retina. Eso es lo que irriga. Ahora, dicha retina, la retina que vamos a ver más adelante, va a liberar axones. Esos axones se van a juntar con el nervio óptico y cuando estén juntados con el nervio óptico van a llevar toda la información de lo que vemos al cerebro. Y el cerebro lo va a procesar y va a saber, pues, qué estamos viendo. Eso es lo que vendría a ser el nervio óptico, tejido nervioso. Ahora, la retina. Este es el órgano central de toda la visión y va a ser una neurona que se encuentra agrupada las neuronas se van a encontrar agrupadas en diferentes capas. Entonces, esto va a permitir que la luz llegue a dicha región. Dicha luz se va a transmitir eléctrica y va a ser transmitida a la parte occipital del encéfalo, que va a ser el que lo va a interpretar. Entonces, ¿cuál es su función habiéndoles mencionado todo esto? Pues la retina lo que hace es captar la intensidad luminosa. Aquí está, intensidad luminosa. Se va a desarrollar a partir de ¿qué? De la cápsula óptica y de la excrencia del cerebro. La parte externa y más delgada de la cápsula deriva por el epitelio pigmentario retiniano, mientras que la más interna va a ser la retina neural. Aquí vemos toda la retina, ¿ok? El espacio interretiniano representa una cavidad de vesícula óptica, es decir, va a haber un espacio interretiniano a principios, cuando eres embrión vas a tener ese espacio interretiniano y luego se van a separar dos capas. Finalmente, dicho espacio tiene que desaparecer, ¿ok? Para que todo esto sea normal. Aquí está, luego desaparece. De aquí, ¿qué quiero que se aprendan? Intensidad luminosa, número 1. De ahí, ¿qué más? ¿A partir de qué? De cápsula óptica y excrescencia del cerebro. Luego de esto, bueno, pues las capas, que me parece importante, la externa, tanto la externa, que es la más delgada y que va del epitelio pigmentario retináneo, y la más interna, más gruesa, también, de la retina neural. Y luego, bueno, esto que ya se lo pueden aprender fácil porque ese espacio interretiniano tiene que desaparecer. Ahora, cuerpo ciliar. Este es el órgano importante del ojo. Va a tener tanto su cámara anterior y va a encontrar el humor acuoso y la parte posterior del humor vítreo. En el ojo vamos a tener tanto humor acuoso y humor vítreo. Al inicio, dicha piel va a estar unida. Es decir,
esto va a estar unido. Luego se va a hacer una evaginación dentro de la cúpula que va a formar el ojo y también donde se formó el cristalino. Posterior a esto se quedó una parte superior que vendría a ser la epidermis y la otra parte que durante el tiempo hasta que normal va a empezar a permeabilizar dicho orificio del ojo hasta que ya se tenga ese ojo. Y bueno, pues obviamente así estamos formando el ojo, más arriba van a estar cejas, párpados, etcétera. Pero el cuerpo ciliar, ¿qué va a ser? Y esto es importante. Cuerpo ciliar va a ser una prolongación que acuña la coroide. Entonces, de aquí, ¿qué quiero que se aprendan? Bueno, pues el órgano importante del ojo y sus relaciones. Me parece importante. Cámara anterior con humor acuoso y posterior con humor vítreo. Esto, la verdad es que esas cosas acerca de las partes del ojo y su formación, me parece como que contraproducente porque ustedes recién lo van a ver el próximo ciclo en Anatomía 2. Entonces, deberían, por lo menos ahorita, tener una noción. Si se aprenden esto bien, el próximo ciclo van a pasarlo sin problemas, porque estas partes son preguntadas en Anatomía 2. Entonces, estamos en cuerpo ciliar, parte anterior humor acuoso, posterior humor vítreo. Vuelvo a repetir, al inicio la piel o superficie va a estar unida. Luego se va a hacer una evaginación dentro de la cúpula que ya habíamos formado antes. ¿Se lo recuerdan? Dos diapositivas anteriores habíamos mencionado la cúpula y que se iba a cerrar. Entonces se va a hacer una evaginación dentro de esa cúpula, otra vez se va a abrir y va a formar el ojo. Se va a formar el cristalino y posterior a esto va a quedar unida sobre la parte superior del epidermis. Y bueno, las otras van a permanecer durante un tiempo hasta que normalmente comienzan a permeabilizar el orificio del ojo, se forman cejas y derivadas estructuras que van a estar alrededor del ojo. Y bueno, es importante, cuerpo ciliar, prolongación que acuña la coroides. Iris. Nosotros sabemos que tenemos sistemas nerviosos, ¿ok? Tenemos tanto el sistema simpático y el parasimpático. Para el sistema simpático, ¿qué es lo que vamos a tener acerca de los ojos? Pues van a haber ciertos factores, tanto en la parte digestiva como en la parte pulmonar, puede haber tanto broncodilatación, broncoconstricción, etcétera. Depende de qué sistema nervioso esté actuando. Nosotros sabemos que cuando salimos, por ejemplo, es de noche, ¿qué es lo que van a hacer nuestros ojos? Pues se van a dilatar, porque no hay luz, es decir, no hay tanta luz, entonces se dilatan los ojos para poder tener una mejor visión de todo lo que nos rodea. Entonces, esta función va a ser controlada por el sistema simpático y parasimpático. Y este control va a recaer sobre una estructura especializada para que se pueda contraer el ojo, así lo voy a llamar, se pueda contraer el ojo y se pueda dilatar el ojo. Y esto va a ser miosis y midriasis. Entonces, si estamos regulando esto, ¿cuál va a ser la estructura que va a permitir esto? Hacer la pupila. Aquí está, regulada por músculos especializados que, bueno, pues regulador de la luz que van a ingresar al ojo. Y esto está dentro de la iris. Entonces, vamos a tener también al estroma de iris, que va a ser la cresta neural. Y bueno, pues los músculos dilatadores que les había mencionado que cuando salimos, por ejemplo, y es de noche, bueno, estos músculos dilatadores se van a activar porque no hay luz. Entonces se dilatan nuestras pupilas y también con la adrenalina sucede, ¿ok? Entonces, el neuroectodermo va a ser la capa más externa de la copa óptica. Eso ya lo habíamos visto en la anterior, pero lo vuelvo a recordar. Aquí lo habíamos visto, que el neuroectodermo como que sí iba a ser una vaginación y de ahí iba otra vez a cerrarse. Pues acá lo tenemos otra vez recalcado, ¿ok? Entonces, la iris va a derivar de la parte anterior, importante. Las derivaciones me parece lo más importante. Iris deriva de parte anterior de cúpula óptica y se flexiona en sentido medial para cubrir el cristalino. Eso básicamente de la iris. La verdad es que cuando yo hice el examen de prología en la parte final y me tocó este tema, no recuerdo que me hayan preguntado mucho sobre este tema, más preguntaron sobre los anteriores. Pero igual se lo vuelvo a mencionar porque siempre cambian esas cosas, ustedes más que yo lo deben saber. La córnea, otra estructura más. Va a ser parte del ectodermo superficial, derivados importantes. Otra vez lo vuelvo a recalcar. El epitelio corneal va a cubrir la iris que está sobre el cristalino. El mesénquima subyacente va a diferenciar a este tejido conectivo denso de sustancia propia de la córnea. Entonces, ¿cuál es lo que va a diferenciar dicho tejido conectivo? El mesénquima.
Y bueno, pues los orígenes ectodérmico y mesodérmico. Acá la mayoría va a ser 2 orígenes. Luego tenemos al coroides. Esto es la capa vascular del ojo. Las anteriores que he mencionado eran avasculares. Ojo, este es ojo al ojo. Esta es la capa vascular. Entonces, ¿qué es lo que si es vascular? Por inferencia propia, nosotros debemos saber que si está movilizando sangre es porque va a traer alimentación y va a derivar del nervio óptico. El cristalino se va a desprender en la parte anterior del ectodermo superficie, entonces va a quedar suspendido y no va a recibir alimentación. Los vasos hialoideos que habíamos mencionado que previamente, así se van a llamar hasta un punto cuando van a convertirse en una arteria importante, esos vasos hialoideos van a nutrir temporalmente a las células que forman el cristalino, pero a su formación tanto en medida se va a desarrollar el ojo y va a formar su propia estructura para que nutra. ¿Esto cómo se va a llamar? Coroides. Es básicamente todo lo que les he mencionado es esto. Lo vuelvo a repetir por si no les quedó claro. El cristalino se va a desprender de su parte anterior del ectodermo de la superficie. Entonces va a quedar suspendido y no va a recibir alimentación. Ahí va a ser los vasos hialoideos, importante en esta parte, en este periodo, porque sabemos que de ahí dichos vasos van a convertirse en otra cosa. Pero quedémonos en que los va a nutrir temporalmente a dichas células que van a formar el cristalino para que se puedan formar. Y a medida que va desarrollando el ojo, es decir, que otras estructuras vayan apareciendo, asimismo, esto va a formar su propia estructura. Y esta estructura va a ser a través de la coroides. Ahora, cuando se desarrolla la coroides, punto embriológico importante, lo vuelvo a recalcar, este es punto embriológico importante. Cuando dicha coroides se va a desarrollar, el vaso hialoideo se corta y ya no se va a llamar vaso hialoideo, sino se va a convertir en arteria central de retina. Esto es importante, le pongo un asterisco gigante. ¿Ok? Básicamente es eso acerca de las coroides. Lo he tratado de explicar 2 veces porque me pareció una parte interesante, ya que es como que un punto en donde después de esto ya no va a ser lo mismo la estructura por dentro. ¿Qué más tenemos aparte de coroides? Esclerótica. ¿Qué es la esclerótica? Es la capa fibrosa densa del glóbulo ocular, es la parte blanca que vemos nosotros. Es esto de aquí. Mira, aquí tenemos a los músculos que ustedes lo van a ver después en Anato 2, que son músculos que ayudan para la movilización del ojo. Esta parte blanca le va a dar consistencia al ojo porque va a ser un tejido fibroso y se va a formar a partir de ¿qué? Mesénquima circundante. Entonces, si esto va a envolver al ojo, también va a volver una parte del nervio óptico porque esta va a ir hacia atrás. No solo lo que vemos, es decir, la parte de aquí bueno, pues del párpado, no va a ser lo único de escleróticas, sino se va a ir también un poco para la parte posterior. Entonces, esto no solamente envuelve al ojo, sino al nervio óptico y va a ser suma de estructuras nerviosas de la retina, lo va a envolver y le va a dar la consistencia necesaria para que el nervio óptico forme la vaina. Obviamente, como es una parte nerviosa, tiene que formar vainas. Entonces, va a dar resistencia. La inserción del nervio óptico con el globo ocular, la esclera continúa con la dura madre cerebral. Bueno, ya, esto es eh, como que la formación, no, el impulso nervioso, ahí está, que llega desde lo que percibimos hasta nuestro cerebro. Entonces, si el nervio óptico está insertado en el globo ocular, la esclera va a continuar y de ahí a la duramare cerebral y va a formar una vaina fibrosa alrededor de dicho nervio. Es básicamente lo que le he explicado aquí. Eso, a mí, la verdad es que son cosas que te combinan anatomía, neuroanatomía, etcétera, porque estamos hablando literalmente de pares craneales. Entonces, se lo tienen que aprender, sí o sí, porque les puede venir y los pueden agarrar fríos, y eso yo no quiero. Por eso también se los puse. Si no, no les hubiera puesto y no pasaba nada, pero o sea, yo prefiero que se lo aprendan de una vez. Ahora, terminamos lo del ojo y empezamos a sentido del oído, con lo que, bueno, oímos, básicamente. Esto también lo van a aprender el próximo ciclo más a fondo en Anatomía 2. Todo lo de acá lo van a aprender en Anatomía 2. Entonces, como introducción, la parte del oído es importante porque vamos a tener al sistema vestíbulo-coclear. ¿Para qué nos ayuda aparte de oír? Para el equilibrio. Aquí vamos a ver ciertas afecciones donde no hay una estructura y esto nos va a afectar a nuestro equilibrio. Y si es que no lo tienes, obviamente vas a
caerte seguido, porque no te puedes parar bien. Entonces, eso es lo que básicamente es el oído. Vamos a ver tanto algunos ejes, que son importantes, el X, el Y, para el sistema vestibular. Vestibular, la verdad es que yo me lo aprendí así. No sé si a ustedes se les facilite. Yo me lo aprendí como que vestibular, perdón, es equilibrio y coclear audición, porque es un sistema vestibulo-coclear. Entonces, ¿qué teníamos? Y lo habíamos visto antes en arcos faringeos y en bolsas faringeos. Lo habíamos visto. Era conducto auditivo externo, medio e interno. Ahora, el conducto auditivo medio, ¿qué vamos a tener dentro de este? La caja del tímpano. Importante, la caja del tímpano, y ahí va a haber una parte súper importante. Van a ver los huesecillos de la oreja, que creo que son los más pequeños del cuerpo, no estoy seguro. Entonces, dichos huesecillos, como el yunque y el martillo y el estribo, van a tener una función importante, porque el martillo, o sea, son vibraciones lo que van a tener. El martillo va a golpear al yunque y básicamente ahí se va a formar como que una cascada de patrones que van a llegar hacia pues, creo que era la cóclea, y de ahí, pues, al cerebro. Y el cerebro va a encargarse de transmitir, bueno, de traducir dicha información. Entonces, el oído medio, caja del tímpano, que se encuentra yunque, martillo y estribo. Y finalmente, pues, oído interno, que qué es lo que va a hacer los canales vestibulares. Les había mencionado de la parte vestibular, aquí ya lo estoy mencionando otra vez. Y la cóclea. Esto va a ser sistema de audición y donde sale el nervio vestibular y coclear. Por eso se llama sentido del oído, bueno, pues nervio cócleo vestibular o vestíbulo coclear, todo lo que les he mencionado hace un rato. El oído medio, ¿de qué? Del primer y segundo arco braquial. Del primer arco va a salir el cartílago, es importante ya. Son estructuras que tienen nombre y eso les gusta preguntar a veces. Si el oído medio sale del primer y segundo arco braquial, el primer arco braquial, ¿qué es lo que nos va a dar? El cartílago de Meckel. Y el segundo, el cartílago de Richard. Eso debí ponerlo en su pretest. No lo olviden, pero ya ahí lo tienen. Entonces, tenemos ya básicamente un poco claro la estructura del oído, tanto externo, medio e interno, y sus derivados y también cómo funciona. Ahora toca ¿qué? Las capas germinativas. Súper importante en la embriología. Capas germinativas es básicamente todo. Estas capas germinativas van a tener desarrollo en el oído. El ectodermo, oído interno y externo. Mesodermo va a tener formación en las tres partes, ojo, ojo. Y endodermo solo en oído medio. Eso apréndanselo sí o sí. Porque eso de capas germinativas no le van a preguntar 10 preguntas, ni siquiera 8, pero les van a preguntar de estructuras. Y si ustedes no saben qué capa germinativa interviene, por ejemplo, en el corazón, en los nervios, pues van a estar volando en el examen. Entonces, por eso les aconsejo que aprendanse todas las capas germinativas y qué forman. Porque así van a tener esos puntos asegurados. Ahora, funcionamiento y desarrollo, que básicamente es todo lo que yo he mencionado, llega aquí las ondas, van a pasar por el conducto auditivo externo, de ahí pasan al medio por los huesecillos, el martillo golpea el yunque, pasa el estribo, de ahí va hacia la cóclea, que va a tener, acá importante, les voy adelantando, va a tener una endolinfa, esta endolinfa es importante. Y acá, partes o funcionamiento de dicha parte del oído. El primero va a ser el conducto auditivo externo que va a captar ondas sonoras. El conducto auditivo medio, transmisión de ondas sonoras. Y el interno, que es el más fácil, receptores de audición y equilibrio. Está fácil. El externo capta, el medio transmite y el interno recibe con receptores. Simple, la verdad, me parece simple. Esto apréndanselo, les puede venir. Esto de acerca cómo se transmite, no creo, pero igual esto es más como que comprender, porque vas a comprender cómo llegan las ondas, cómo van hasta la cóclea, etc. Ahora sí venimos a desarrollo embriológico. La vesícula óptica. Habíamos mencionado al principio de la clase, cuando estábamos recién en ojo, que se iba a formar al 22º día la vesícula óptica. Aquí está, la vesícula óptica, y luego de esto se va a formar dos placodas ópticas que van a dar una invaginación y van a formar la vesícula óptica. ¿En qué semana? En la quinta. Entonces, esta se va a alargar y se va a dividir en dorsal y ventral, similar al páncreas, ¿ah? El páncreas también se dividía en dorsal y ventral, acá lo mismo. Entonces, la porción dorsal, ¿qué va a formar? Los conductos semicirculares, utrículo, conducto endolinfático.
Y va a tener que ver con el equilibrio. Acá lo están separando bastante bonito. Dorsal, equilibrio y dichas estructuras. Y la porción ventral, el sáculo, el conducto coclear y audición. Importante otra vez, lo han separado en equilibrio y audición. Apréndanselo así. Entonces, el sáculo, que ya se iba a formar por la porción ventral, va a hacer una evaginación en la parte inferior y en la sexta semana va a formar un conducto coclear. Este se va a desarrollar, aquí están, se va a desarrollar de forma espiral. Espiral, se forma de forma espiral y va a parecer básicamente un caracol, pero no lo es. Entonces, la conexión entre el sáculo y el conducto coclear va a ser el conducto de Hensen. Aquí está. Miren, miren, esta imagen está bonita. El saco y el conducto linfático pues se van enroscando y acá ya tenemos más o menos arroscado. Y acá, estructura final. Bueno, final no, pero estructura de esta parte. Tenemos al sáculo, que ¿por qué está conectado? Por el conducto de Hensen. El conducto de Hensen aquí está. Y luego, ¿qué vemos acá? El conducto coclear. Que más adelante vamos a ver la endolinfa, como ayuda, etc. Eso tiene que ver acerca de vesícula óptica. ¿Qué quiero que se aprendan de acá? Los días, la semana, tanto la porción dorsal, equilibrio, la porción ventral, audición. Y pues el conducto de Hensen. Nada más. Venimos a la parte importante. Bueno, importante no, porque todo es importante. Venimos a la parte más pesada, por así decirlo. El oído interno. ¿Va a ser cuál? Primero en desarrollar. Te pueden preguntar qué parte del oído es la primera en desarrollar. Externo, medio e interno. Tú pones interno ya, de frente sabes qué es eso. ¿En dónde se va a dar inicio en la tercera semana? ¿Cuál va a ser el indicio de que forme esto? Va a ser las placodas ópticas. Va a haber un engrosamiento del ectodermo. Las placas se van a imaginar formando, imaginar, perdón, imaginar es diferente a invaginar a ojo. Así que presten atención en eso. Las placas se van a invaginar y forman vesículas ópticas. Aquí miren, invaginación de la placoda, fosa óptica, vesícula óptica. Aquí que tenemos, creo que es el tubo neural, sí, el tubo neural. Y acá pues, por aquí va a haber algunas células nerviosas que ya habíamos visto en la clase pasada. Por ahí también debe estar la notocorda inclusive. Entonces, se invaginan y forman vesículas ópticas. El rombaencéfalo invagina placoda, se cierra y forma la fosa óptica. Aquí está, forma fosa óptica, vesícula óptica. La aorta dorsal, bueno, etcétera. Esto, fácil. Formación, súper fácil, ¿ah? De acá sí no se pueden confundir porque está fácil. Luego tenemos a la porción vestibular. Les había mencionado que yo me lo había aprendido como que vestíbulo coclear, vestíbulo equilibrio. Entonces, ¿qué va a hacer? En el principio va a haber un montículo. Estos luego se van a volver brotes globulosos que se van a aplanar en la sexta semana, aplanación en la sexta semana, y luego van a ser futuros esbozos de conductos semicirculares. Acá están los ejes que les había mencionado al inicio. Estos van a ser dirigidos por tres ejes de espacio, tanto X, Y y Z. Estos nos van a dar la información de la ubicación. Esto no creo que le tomen, pero igual fácil de aprender. Yo me lo he memorizado hace 3 horas, porque estaba fácil. Entonces, principalmente constituido por conductos semicirculares que van a desembocar ¿en dónde? En el utrículo. Acá lo tenemos. No, acá no, estaba más atrás, pero ya. Lo tenemos que los conductos semicirculares desembocan ¿en dónde? En utrículo. Ahora, importante, las células de ampolla. Esto es importantísimo, ¿ah? Porque estas van a formar la cresta ampollar que va a transmitir al cerebro. O sea, si tú no tienes, bueno, si tú no hubieses tenido las células de ampolla que van a formar la cresta ampollar, tú no sabrías dónde estás. Es decir, tú te paras y te caerías. Porque no se está transmitiendo la información del vestibular a tu cerebro. Sí, la capta, sí, pero no la transmite. Entonces, si falta este sistema, las personas se van a caer al momento de pararse, porque el sistema vestibular, vuelvo a recalcar, es importante para el equilibrio. Entonces, si es que no lo tienes, pues te vas a caer. Eso acerca de porción vestibular. Conducto coclear. Esto, audición. Como yo sé, apréndanselo así, la verdad, a mí me parece bastante sencillo. Tiene que ver con la audición a la 10ª semana, pero va a ser de la cuarta a la 10ª. De la cuarta a la 10ª que va a haber vacuolización. Van a tener dos espacios, uno que es la rampa vestibular timpánica y la rampa vestibular. Estos van a ser separadas por la membrana vestibular y membrana basilar. Células epiteliales de este conducto forman dos glotis. El borde interno, ¿qué va a formar? El limbo espiral. Y el borde externo, ¿qué cosa va a formar? Las células ciliadas, que van a estar recubiertas por membrana tectorial. Células ciliadas que toman información de la audición y van a ser transmitidas por medio del endolinfa. Les había mencionado antes que el endolinfa era importante. Acá ya sabemos por qué, porque va a ser un medio de transmisión. Luego tenemos a las células
sensitivas neuroepiteliales que van a llevar información a la membrana tectorial y, bueno, pues las células ciliadas, perdón, la membrana tectorial con las células sensitivas neuroepiteliales van a formar el órgano de Corti. Aquí está, órgano de Corti. Importante porque te pueden preguntar, ¿de qué se forma el órgano de Corti? Pues con lo que te acabo de mencionar, tú ya sabes cuál es la respuesta, entonces no puedes fallar. Décima semana. Acá teníamos que era de la cuarta a la décima y hacia la décima. Ahora ya tenemos la décima. Acá va a haber los espacios perilinfáticos que van a formar superior, es decir, la rampa vestibular va a estar en la parte superior y la rampa timpánica en la parte inferior. Importante. En la parte superior va a estar la formación de los conductos semicirculares y la parte inferior la información del caracol que ya lo habíamos visto antes, que era como una espiral. O de la región coclear. Bueno, esos son sinónimos, que van a estar en la porción ventral y se va a formar ahí la porción coclear, que es la región auditiva, lo que les he mencionado hace un momento. Entonces, ¿cuál va a ser esto? La unión de Jensen y el caracol. Y bueno, el caracol da 2,5 vueltas que como dato extra se lo pueden aprender, si quieren. Ahora, la porción coclear va a tener una evaginación en el extremo inferior del sáculo. La membrana vestibular o de Reisner separa la cavidad del conducto coclear de la rampa vestibular. Y la membrana basilar, que ya lo hemos visto por acá. Aquí está, miren, aquí lo vimos. Ya lo estamos volviendo a ver. Va a separar al conducto coclear de la rampa media. Importante sobre la décima semana. Genes. Vuelvo a recalcar que esto para mí y para ustedes supongo que también es memoria, ¿ok? Aquí full memoria. Van a existir ciertos genes que entonces vamos a ver la presencia del PAX2, ¿en dónde? En la vesícula óptica. Si es que no se tiene no se va a formar la cóclea. Y yo les había mencionado que la cóclea es importante porque es como vestibulococlear. Les había dicho que coclear era importante. ¿Por qué? Por la audición. Si es que no se forma va a haber una sordera congénita. Miren, aquí está lo que les había mencionado. Lo han puesto otra vez. No va a haber una sordera congénita. Luego tenemos al FGF3, que va a ser el receptor de crecimiento de fibroblastos, que va a condicionar el desarrollo normal del conducto endolinfático. No va a haber buena transmisión, en otras palabras. Y los genes Convox, que ya lo hemos visto en parcial, creo. Tenemos al NKX51 y el 52, que van a ser de los canales semicirculares. Si no hay canales semicirculares, les había mencionado que era importante para la parte vestibular. Si no hay vestibular, ¿qué no hay? Equilibrio. Bueno, pues el PAX2, que acá esto es un resumen, porción auditiva, y NKX, porción vestibular. Básicamente todo lo que les he dicho se va complementando, si se dan cuenta. Luego tenemos la membrana timpánica, separa externo y medio, es decir, conducto auditivo externo y conducto auditivo medio. 3 orígenes: ectodermo, el primer surco; endodermo, el receso del tubo timpánico de la primera bolsa faríngea; y el mesénquima, del primer y segundo órgano faríngeo. La verdad es que bien pesadito es esta clase, ¿eh? Luego tenemos, es bastante información si se dan cuenta, por cada diapositiva se tienen que aprender mínimo 5 a 7 datos. Entonces es bastante información, por eso no el rellenado de imágenes. Luego tenemos al oído medio, ya tenemos ahí la caja timpánica con los huesecillos. ¿Qué teníamos de huesecillos? Martillo, yunque, estribo, de frente. El yunque y el martillo van a ser derivados del primer cartílago de Meckel que anteriormente, ya, por favor acuérdense, ya lo había mencionado, no recuerdo en qué parte, pero más atrás lo había mencionado. Lo voy a tratar de buscar rápido. Claro, aquí está. El primer arco, cartílago de Meckel. El segundo, cartílago de Reicher. Entonces, si es primer arco, cartílago de Meckel, aquí está. Del primer arco también van a ser el yunque y el martillo, porque son derivados, ¿ok? De la misma manera. Luego el estribo, formado por el... Miren, aquí está otro cartílago, lo vamos a ver otra vez. El cartílago de Reicher, que ya lo he mostrado anterior. Va a estar formado por el segundo arco y pues por cartílago de Reicher. Luego tenemos, ¿qué más? El conducto faringotimpánico y la cavidad timpánica se van a originar en la primera bolsa faríngea del endodermo. Acá lo tenemos, miren. Aquí ya lo estamos diciendo una vez y acá ya le hemos vuelto a tomar. Y el oído medio pues se va a asociar a los arcos branquiales y a la bolsa braquial. Arcos braquiales y bolsas braquiales. Eso como un resumen. Los huesecillos, vuelvo a recalcar, no sé si les pregunten eso, ya, pero por si acaso se lo aprenden de una vez, porque les va a servir para más adelante.
Martillo yunque, allá estribo. Martillo yunque estribo. Primer arco braquial inervado por el nervio trigémino o trigeminal, y de este arco deriva el martillo y el yunque. Estos nervios son pares craneales, lo van a ver más adelante. Como memoria, grábenselo, sí o sí. El segundo arco braquial, inervado por el nervio facial, otro par craneal, y de este arco deriva el estribo. Y tercer arco braquial, nervio glosofaringio, y el cuarto arco braquial, el nervio vago. Este nervio vago sí ya lo deben haber visto en anatomía. El oído externo, pues con su hélix, antigélix, etc. Y va a ser del primer surco faríngeo del ectodermo. Esto lo hemos visto antes. Por favor, si pueden, vayan a revisar las clases pasadas. Esto lo hemos visto antes. Hemos visto que una parte del ectodermo iba a formar el oído externo. Me acuerdo clarísimo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a formar? Bueno, ¿en qué consiste el oído externo? En la oreja, en el conducto auditivo externo y finalmente termina en la membrana timpánica. El pabellón auricular, importante. Otra vez, cuando nosotros nos estamos formando, este pabellón auricular, la oreja, la audición, en otras palabras, ¿dónde se va a formar? De implantación baja. Va a ir subiendo conforme se van desarrollando otras estructuras. Aquí lo tenemos. Oídos de implantación baja. A medida que se van desarrollando la cara, los oídos suben hacia la parte donde estuvo el ojo. Otra cosa, para sí, para como que para asociar. ¿Qué otra cosa más subía en el embrión? Era el riñón, ¿ok? El riñón iba a subir y su punto que le decía que ya no puede subir más era la glándula suprarrenal. Ahora, tenemos que los ojos, bueno, se van a ir centralizando y al final, porque ojos primero estaban en lados de la cara, se van a ir centralizando. ¿Quién va a formar la oreja? Primer y segundo arco braquial y la primera hendidura braquial. Y el lóbulo va a ser lo último que se va a desarrollar acerca de la oreja. ¿Esto cómo se lo pueden aprender? Con memoria, porque son estructuras. No, acá no hay un proceso fijo que tengan que saber. Todo el proceso está en lo anterior. Acá es básicamente como que datos importantes, o sea, por ejemplo, si esto estaría un Word, eso estaría subrayado en negrita. ¿Por qué? Porque es importante, porque les pueden preguntar, estas cosas que son memoria, mayormente lo preguntan bastante y por su misma naturaleza de pregunta, que deben de ser memoria, no son fáciles de sacar si es que no sabes la respuesta, ni por como descarte, porque siempre van a haber estructuras que tú no sabes y no puedes descartar de dicha estructura con dicha estructura. Es por eso que las de memoria a mí me parecen las más difíciles. A algunos profesores les parecen las más fáciles. Entonces, el sentido del tacto, ya avanzamos bastante. Ahora estamos en el tacto. Este sentido del tacto en las primeras semanas van a tener células ectodérmicas superficiales. Dichas células ectodérmicas superficiales van a tener un peridermo que va a proteger al embrión durante los primeros días de vida. Al segundo mes van a proliferar y van a formar capas protectoras superficiales del epitelio escamoso simple. Esto es histología. De células aplanadas van a recibir el nombre de ¿qué? De peridermo. Acá lo tenemos. Peridermo va a ser lo que, si te ponen, ¿cuál de los siguientes es la definición de peridermo? Tú de frente pones que va a proteger al embrión durante los primeros días. Esto fácil, lo deben saber ya de histología, que la piel va a tener un proceso de queratinización y descamación continua. Van a sustituir nuevas células. Acá tenemos la epidermis, que va a ser con su capa córnea, van a tener la capa germinal y la piel. Acá van a ver ciertos sentidos, detectores, que van a como que detectar diferentes tipos, tanto presión, calor, sensaciones, ardor, etcétera. ¿Esto cómo se van a llamar? Corpúsculos. Ya esto sí lo han visto en... Ah, no, 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 me estoy confundiendo. La de la lengua sí han visto en histología, que son fungiformes, etcétera. Entonces, estos corpúsculos van a detectar tanto la presión, etcétera. Luego tenemos la dermis, donde ¿qué se van a encontrar? Los pelos y las glándulas sebáceas. Bueno, pues hipodermis, que va a ser la grasa que da protección al músculo y va a estar constituida ¿por qué? Si es grasa, por tejido adiposo. Y van a estar en continuación en profundidad de la dermis. Ahora, la dermis, importante. ¿De qué proviene? Del mesodermo. Células falciformes se van a convertir en fibroblastos y luego se van a convertir en fibras precolágenas en el segundo y cuarto mes. Y a partir del sexto van a ser fibras elásticas. Estas fibras elásticas, ¿para qué sirven? Para evitar las arrugas. Por ejemplo, las personas mayores obviamente tienen esto en un menor nivel, ¿no? Porque tienen arrugas. Entonces, fibras elásticas para
la estiración de la piel y para evitar arrugas. Aquí tenemos algunos corpúsculos importantes. El de Meissner, que va a ser la parte táctil. El de Batter-Pacini, que va a ser la presión y la vibración. El de Ruffini, que va a ser el calor. Y el de Cross, que va a ser el frío. Como memoria. Sentido del gusto. Las papilas gustativas, bueno, pues son estructuras que se llaman corpúsculos gustativos y a raíz de ello, estas van a enviar información al cerebro para que tú sepas qué estás probando, ¿no? En otras palabras. En la cuarta semana, en la cara endodérmica del primer arco braquial van a aparecer dos protuberancias, las linguales laterales y una prominencia medial. Las protuberancias linguales laterales, las de aquí, se van a fusionar entre sí y a su vez con la prominencia medial y van a formar la parte 2/3 anteriores de la lengua, es decir, para adelante. O lengua móvil, porque la última tú no la puedes mover. Y luego de ahí van a tener otra estructura que va a ser el tubérculo mesobraquial, que va a formar la última parte, el 1/3, que es la parte fija de la lengua. Esto es importante, ¿eh? Otra vez importante, vuelvo a recargar. Son dos tubérculos laterales situados en la extremidad ventral a cada lado de la mandíbula, se unen, 2/3 anteriores, de ahí el tubérculo mesobraquial, la parte, el primer tercio. Bueno, el resumen de esto, 2/3 anteriores van a ser separados del tercio posterior por la V lingual. Esto es como un reparo anatómico para saber en qué parte está. Luego, el 1/3 posterior va a ser el fijo y va a ser originado por la fusión, formado por la fusión medial del, ahí está, tubérculo mesobraquial. El segundo, tercero y el cuarto arco braquial, no, esto es acá, esto va con esto. Entonces, la parte, el primer tercio posterior se va a originar de la fusión medial del segundo, tercero y una parte del cuarto arco braquial que va a ser endoblástica. Y miren, si se dan cuenta, acá tenemos que la estructura que va a formar el tubérculo mesobraquial medio, perdón, la estructura que va a formar la parte fija de la lengua, es decir, el 1/3 posterior, va a ser el tubérculo mesobraquial medio. Y acá tenemos que también va a ser otra parte, es decir, va a haber una colaboración de ambos. ¿Y cuál va a ser? La segunda, tercera y parte del cuarto arco braquial y bueno, que esta va a ser endoblástica, es decir, del endodermo. Eso es importante. Luego la lengua, bueno, pues un doble origen, ectodermo y endodermo. Acá básicamente las estructuras tienen 2 hasta 3 orígenes inclusive. Ahora tenemos la embriología de los corpúsculos gustativos. Esto les había mencionado que era lo que iba a captar la parte del gusto. Entonces, va a ser una estructura formada por células neuroepiteliales y van a recibir sustancias en disolución. Ahora, su diferenciación epitelial, ¿de qué va a proceder? Del ectodermo y del estomodeo. Del ectodermo, perdón, del estomodeo. Que esto va a ser la estructura primitiva que va a ser cubierta por la membrana bucofaringea y van a quedar, pues, agrupaciones que van a ser las células de sostén. Y estas células de sostén se van a organizar y van a ser las papilas. Estas papilas se van a diferenciar de proyecciones pediculadas que van a constituir las papilas filiformes, mientras que otras papilas caliciformes. Esto ya lo deben saber por anatomía, perdón, por histología. Estas no van a sobresalir y van a resultar de un proceso de invaginación epitelial. Dicha invaginación epitelial, ¿en qué parte va a, cómo se llama? A salir, por así decirlo, en la 12ª semana del desarrollo. Cuando ya dichas papilas se han formado, se han invaginado, para que puedan tener la capacidad de ¿qué? De detectar sabores. Entonces, en la 12ª semana se va a caracterizar por la invaginación circular compacta. En otras palabras, detectar sabores. Que cuando se vacía van a formar una hendidura que limita una prominencia central. ¿Y cómo se llama eso? V lingual se considera el límite. Les había mencionado aquí, la V lingual. Y bueno, pues la disposición de las papilas gustativas van a ser filiformes o depende filiformes, fusiformes, etc. Van a diferenciar de la mezcla de sabores. ¿Esto de qué va a depender? De la información que recibas. Eso es básicamente todo acerca de órganos bueno, sentidos. Entonces, aquí, ¿qué me importa que aprendan ustedes? Me importa que sepan los orígenes, las capas germinativas y pues las semanas. Las semanas. Porque lo demás lo van a aprender más adelante, pero igual aprendanlo ahorita porque les van a tomar en su parcial. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a terminar la clase. La clase no, la grabación.